Buenos días a todos. Bueno, quiero dar la bienvenida a todos los participantes. Ahí vemos que el número de participantes va aumentando. Ya tenemos más de 40, a todos los participantes a este webinar de selección y uso de pruebas de diagnóstico in vitro esenciales. Y también, muy especialmente, a todos los colegas de OPS y OMS que están participando. Mi nombre es Francisco Cacabo, soy oficial técnico en capacidades de producción y evaluación de tecnologías sanitarias en el departamento, en la unidad de medicamentos y tecnologías sanitarias, en el departamento de servicios y sistemas de salud, en la Organización Panamericana de Salud. Bueno, estoy en representación de Alexander Lengruber, quien deja sus saludos pero no ha podido participar el día de hoy, tiene otros compromisos. Quiero, antes de empezar, mencionar que tenemos interpretación, we have translation. Pueden abajo seleccionar, van a ver un globito que dice interpretation. Ahí pueden elegir el idioma de su preferencia. Bueno, quisiera destacar también el apoyo de OMS, de la doctora Ana Cebes Capri, especialmente en la organización de este evento, y de Stephanie Wimerraté, aquí en Pajo. Y bueno, vemos ahí ya el número está aumentando mucho. Bueno, como todos saben, este tema, las pruebas diagnósticas in vitro, es un tema muy importante que ha ido ganando en importancia en el último tiempo, y más aún desde el inicio de la pandemia, dando respuesta a esta creciente demanda sobre este tema. Es que ha habido ya 3 webinars el año pasado, uno sobre lista de uso para emergencia de IVDs para COVID, un segundo sobre proceso de calificación de IVDs en la OMS, y un tercero, experiencia de los laboratorios de la región y evaluación de desempeño de IVDs. Todos estos webinars lo pueden encontrar en el canal de Pajo en YouTube. Y el webinar de hoy va a discutir sobre el tema de selección y uso de pruebas de diagnóstico in vitro esenciales y el desarrollo de una lista nacional de diagnóstico de pruebas de diagnóstico in vitro esenciales. Vamos a tener 3 ponencias. La primera ponencia durará aproximadamente 30 minutos sobre la presentación de la plataforma en línea de WHO IDL, a cargo de la doctora Ana Cebes Capri. Una siguiente ponencia de unos 15 minutos sobre el desarrollo de una lista nacional esencial de diagnóstico in vitro de parte del equipo del laboratorio médico de servicios del Ministerio de Salud de Nigeria, y una última ponencia sobre la presentación del informe de acceso a diagnósticos esenciales en Perú, a cargo de la doctora Patricia García. Gracias, Stephanie, por la slide. A cargo de la doctora Patricia García, de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Y después tendremos un espacio para preguntas y respuestas. Aprovecho desde este momento a decirles que pueden, desde este momento, bueno, desde que empiecen las presentaciones, comenzar a dejar todas las preguntas en el chat, que van a ser respondidas en este espacio. Bueno, sin mucho más entonces, gracias a todos nuevamente, y aprovecho para entonces hacer la presentación de la doctora Ana Cebes Capri, que es oficial técnico del secretariado de la lista modelo de pruebas diagnósticas esenciales de la OMS. Doctora, cuando esté lista, tiene la palabra. Muchas gracias, Francisco, por la presentación y también por la oportunidad de estar aquí presentándoles sobre la lista modelo de pruebas esenciales. Permíteme un minuto para poder compartir la presentación. ¿Pudiera alguien confirmarme si están viendo la Sí, presentación? sí se ve bien, sí. Bueno, Francisco, muchas gracias nuevamente por la oportunidad de estar aquí. Ya sin mayor preámbulo, iniciaré la presentación comentándoles sobre la definición
de las pruebas esenciales de diagnóstico in vitro. Y esta definición es en el contexto, por supuesto, de la lista modelo de pruebas de diagnóstico in vitro esenciales de la OMS. Nosotros hemos definido una prueba esencial de diagnóstico in vitro como aquella que satisface las necesidades prioritarias de salud de la población y que son seleccionadas con la debida consideración con respecto a la prevalencia de la enfermedad, a la relevancia que tienen para la salud pública, a la evidencia de eficacia y de exactitud, y también cuando está disponible con respecto a la eficacia comparativa en función de los costos. Pero bueno, ¿cuáles son los objetivos de la lista modelo o de la LDE, como su nombre, su acrónimo, su nombre reducido? La LDE se ha desarrollado con la finalidad de respaldar a los países en el desarrollo de políticas en salud enfocadas en el laboratorio clínico para mejorar el acceso de toda la gente a las pruebas de diagnóstico in vitro y a los servicios de laboratorio clínico en general. Y se pretende lograr este objetivo a través de que la lista pueda proporcionar a los Estados miembros o a los países orientación que esté basada en evidencias, que les permita ya sea elaborar o actualizar una lista nacional de pruebas esenciales de diagnóstico in vitro. También la lista pretende servir como una referencia para priorizar las pruebas de laboratorio que deben estar disponibles en los diferentes niveles del sistema de atención de salud. La lista también aspira a ser un referente o ser ilustrativa para los organismos de las Naciones Unidas y para las ONGs que participan en la selección, en la compra, el suministro o la donación de pruebas de diagnóstico in vitro. Y finalmente, la lista también aspira a ser ilustrativa para el sector privado, para los sectores privados de tecnología sanitaria y de fabricación de pruebas de diagnóstico in vitro, con la finalidad de que estas organizaciones se centren su atención en aquellas pruebas que son las más necesarias para abordar los problemas de salud mundial. Pero bueno, ¿qué es en sí la LDE? Y me gustaría comenzar esta diapositiva con un señalamiento de lo que no es la lista, porque esta es una pregunta que tenemos frecuentemente en otros webinars en los que hemos participado. La lista no es una guía clínica de cómo usar las pruebas de diagnóstico in vitro, tampoco es un listado que presente productos individuales, productos comerciales. Por ejemplo, al principio se mencionaba sobre la Emergency Use Listing, la lista de emergencia de la OMS, y en el pasado han confundido la LDE con este listado. La Emergency Use Listing incluye productos comerciales. Bueno, la LDE no incluye ningún producto comercial. Es un listado genérico de pruebas de diagnóstico in vitro. Pero bueno, ya dije lo que no es, ahora quisiera compartir lo que sí es. Es un documento de política pública en salud basado en evidencias. Esto es muy importante, por eso lo recalco, lo quiero recalcar. Está basado en evidencias científicas y consta de una lista de categorías de pruebas o de pruebas esenciales de diagnóstico in vitro y las recomendaciones que se hacen para estas pruebas. ¿De qué tipo de recomendaciones hablamos? Bueno, principalmente de formato analítico de la prueba, el tipo de espécimen, por supuesto, y el nivel del establecimiento de atención en salud en el que esta prueba puede ser usada o se recomienda su uso. A la fecha, el secretariado de la LDE ha publicado 3 ediciones de la lista. La primera fue publicada en mayo del 2018 y contenía 62 pruebas únicas de diagnóstico in vitro.
La segunda edición se hizo pública en noviembre de 2019 y ya contenía 113 pruebas. Y la tercera edición fue publicada en enero de 2021 con 142 pruebas. ¿Y cuál es el alcance de la LDE3? Me voy a enfocar en la última edición de la lista. Bueno, incluye pruebas tanto generales, por ejemplo, hemoglobina, plaquetas, calcio, enzimas hepáticas, y también pruebas específicas de una enfermedad, por ejemplo, pruebas de antígeno para la COVID-19 o, por ejemplo, anticuerpos contra el virus de la inmunodeficiencia humana. Pueden ver las pruebas específicas para enfermedad y todas las enfermedades actualmente contempladas en la LDE3 aquí en la columna derecha de esta diapositiva. Y bueno, como pueden ver también se contemplan tanto enfermedades crónico-degenerativas como enfermedades infecciosas. Si bien es verdad que las enfermedades infecciosas son las que más prevalecen aquí en esta lista, eso no quiere decir que no se esté poco a poco integrando más pruebas para enfermedades crónico-degenerativas. Las que actualmente se tienen se enfocan a cáncer principalmente, los diferentes tipos de cáncer, diabetes mellitus, por supuesto, y varias enfermedades de tipo endocrinas. Y bueno, eh, las pruebas generales es importante recalcar que vienen organizadas o presentadas de acuerdo a la especialidad o a las especialidades más comunes que vemos en la medicina de laboratorio, por ejemplo, bioquímica clínica, microbiología, hematología. Pero bueno, ¿cómo está estructurado, cómo está organizada la LDE3? Básicamente tiene 3 secciones y la primera sección presenta aquellas pruebas de diagnóstico in vitro que se recomiendan para uso en el entorno comunitario y en establecimientos de salud que no cuentan con un laboratorio clínico. Esta sección se divide a su vez en dos subsecciones. Pruebas generales, como ya mencioné, se organizan por disciplina, y pruebas específicas, que a su vez están organizadas de acuerdo a la enfermedad a la cual se abocan o a la cual se enfocan. La sección 2 son aquellas pruebas que se recomiendan para uso en los establecimientos de salud que sí cuentan con un laboratorio de análisis clínicos. Este tipo de establecimiento pueden ser desde aquellos laboratorios que se encuentran en hospitales generales, en hospitales regionales o incluso laboratorios de referencia según sea el caso. Bueno, igualmente está organizado en subsecciones, pruebas generales, pruebas específicas para una enfermedad, y esta sección incluye pruebas que son específicas para aquellos laboratorios que se abocan al tamizaje de sangre con fines transfusionales. Finalmente, la sección de pruebas desaconsejadas. Esta fue una sección que se añadió a la LDE3. La LD1 y la LD2 no contaban con esta sección. Y bueno, en esta sección el usuario va a encontrar recomendaciones que hacen referencia a categorías de pruebas de diagnóstico in vitro que han sido incluidas para que los países consideren dejar de usarlas. Es decir, la evidencia prácticamente aconseja que ya no se usen. Este es un ejemplo de cómo se ve, eh, cómo se presenta las recomendaciones de la LDE3. Este es un ejemplo tomado de la sección 1B, que trata de las pruebas para enfermedades específicas y para uso en el entorno comunitario o en establecimientos que no cuentan con un laboratorio. Y bueno, la primera columna de izquierda a derecha se presenta la enfermedad. En este caso tenemos diabetes y
la infección por hepatitis B. Después viene como tal el nombre de la prueba diagnóstica y como pueden ver es un nombre totalmente genérico sin ningún link o referencia a ningún producto comercial. Después el propósito o el objetivo de la prueba. Continuamos con el formato recomendado para esta prueba. En este caso, analizadores portátiles y pruebas de diagnóstico rápido. Posteriormente, el tipo de espécimen recomendado para este formato de prueba. Y cuando estén disponible, un link para los productos precalificados o recomendados por la OMS, perdón. En este caso, para diabetes mellitus, actualmente no hay ningún producto precalificado, pero sí lo hay para la prueba de antígeno de superficie del virus de la hepatitis B, como pueden ver. Y de la misma manera, se proporcionan links para los documentos de respaldo disponibles o publicados por la OMS. Pueden ser directrices o pueden ser otro tipo de guías, pueden ser actualizaciones, pero cuando no estén disponibles verán como en esta columna un NA, no aplica, y cuando están disponibles verán el link apropiado. Ok, en el tema de revisión y actualización de la lista modelo. Bueno, la lista se actualiza de manera regular a través de la invitación a someter o vamos, una convocatoria pública. En las primeras dos ediciones, perdón, en las primeras 3 ediciones de estas convocatorias públicas se hacían anualmente. Es decir, la lista se estaba revisando cada año. A partir de este año, y una vez que se ha presentado, que se ha publicado la LDE 3, la actualización y la revisión de la lista será de manera bianual y actualmente, de hecho, estamos trabajando en la LDE 4. Y bueno, ¿quiénes pueden presentar una solicitud o someter una solicitud para renovar o para actualizar la LDE? Cualquier persona. Los principales solicitantes que hemos tenido en el pasado son, por supuesto, miembros de la organización, principalmente a nivel central, y esperamos ver cada vez más solicitantes eh, de la OMS, de las oficinas regionales y nacionales, pero por supuesto también queremos hacer una cordial invitación a todos los que están participando en este webinar para que, si es de su interés, para la próxima edición de la LDE, que sería la LDE 5, preparen y nos envíen sus solicitudes, ya que todos pueden enviar una solicitud. Personal que trabaja en los ministerios de salud de los Estados miembros, académicos, personal que trabaja en las ONGs o incluso colaboradores o trabajadores de las empresas privadas que tienen que ver con el diagnóstico in vitro también pueden someter o pueden presentar una solicitud. Por supuesto, estas solicitudes tienen, hay lineamientos a seguir, hay guías, todo está compartido en el portal de la convocatoria y también tenemos solicitudes específicas bien diseñadas para este fin. Y no es la materia de esta presentación, pero bueno, lo importante a recalcar es que cualquier persona puede participar en la actualización de la lista a través de presentar su solicitud. Bueno, la Secretaría del LDE es el responsable de coordinar toda la convocatoria y también de realizar la primera revisión de las solicitudes. Y posteriormente el grupo de expertos, lo que nosotros llamamos el SAGE IBD o SAGE DIB en español, es el responsable de revisar todas las solicitudes y a su vez hacer las recomendaciones a nuestro director general, que es quien finalmente aprueba la lista. Ok, el SAGE DIB
es el grupo de expertos en asesoramiento estratégico sobre pruebas de diagnóstico in vitro. Y este grupo fue creado o formado en el año 2018 como un órgano consultivo en materia de estrategia y políticas en relación a las pruebas de diagnóstico in vitro, perdón. Y una de sus principales tareas es, de hecho, la de asesorar a la OMS sobre aquellas pruebas que serán incluidas en la LDE. Los miembros del SAGE desempeñan su labor a título personal y representan toda la gama de las especialidades o las disciplinas que vemos normalmente en el campo del diagnóstico in vitro, en el campo de la medicina de laboratorio y de la medicina transfusional. Y bueno, todos ellos participan a manera totalmente personal. Es importante también ratificar que los actuales representantes de miembros del SHIVD representan de manera equitativa a las diferentes regiones de la OMS. Tenemos, si recuerdo bien, tenemos en promedio mínimo 2 representantes por cada región de la OMS. Y también ponemos especial atención al equilibrio de la representatividad entre hombres y mujeres. El actual SAGE IVD está formado por 15 expertos y la mitad, básicamente el 50% son hombres, el 50% son mujeres. Y bueno, eso también es muy importante. Así como lo es el manejo de los posibles conflictos de interés, los cuales se gestionan de acuerdo con las normas y procedimientos de la Oficina de Conformidad, Gestión de Riesgos y Ética de la OMS, cuando se realiza la evaluación y las entrevistas a los futuros miembros del SAGE DIB, ellos entregan un documento en el cual hacen disclose de cualquier posible conflicto de interés, y este documento se actualiza o se revisa de acuerdo a cualquier situación, por ejemplo, el cambio de algún trabajo o tal vez la toma de alguna consultoría, y sobre todo se actualiza previo a la eh, reunión de actualización o de revisión de la lista modelo. Entonces es uno de los elementos más importantes en lo que respecta a la selección de los miembros del SHIVD. Bueno, y otra cosa que quisiera señalar para los participantes de este webinar es eh, también todos pueden presentar su solicitud o su solicitud para ser miembros del SHIVD. Usualmente se realiza también una convocatoria cada aproximadamente 18 meses o cada 24 meses. Se está recibiendo los currículums de aquellos individuos que deseen participar, y también pueden hacerse expresiones espontáneas o solicitudes espontáneas. Si alguno de ustedes está interesado, puede checar el link de la página de diagnóstico in vitro de la OMS, donde se dan mayores detalles. Y bueno, ¿cuáles son los criterios que se siguen para la inclusión o para la selección de las diferentes pruebas de diagnóstico in vitro en la LDE? Bueno, como ustedes pueden ver, son varios y los tenemos bien definidos. Y estos diagnósticos, quisiera también recalcar, o estos criterios son eh, parte indiscutible de los formatos que forman parte de las solicitudes de actualización de la lista. ¿Cuáles son? Bueno, el impacto en la salud pública que tiene tanto la prueba de diagnóstico in vitro como la enfermedad a la que esta prueba se enfoca. Por supuesto, la utilidad clínica, eh, la utilidad clínica de la prueba, la precisión diagnóstica y la precisión clínica de la prueba en cuestión o la prueba bajo revisión, la disponibilidad de productos comerciales. Esto sí se
solicita a las personas que están sometiendo una solicitud, se les pide que llenen un documento en el cual comparten todos aquellos productos comerciales disponibles para su región, y también se toma en cuenta la infraestructura requerida y las características operacionales para esta prueba. Cuando está disponible, esto no es muy fácil de conseguir, pero cuando está disponible siempre se toma en cuenta la evidencia sobre costo-efectividad y, por supuesto, consideraciones sobre equidad y sobre derechos humanos, así como consideraciones éticas. Y bueno, ¿cuál es el proceso por el cual la lista es revisada? Es un proceso riguroso y se basa en la disponibilidad de evidencia científica. El primer paso es que la Secretaría del LDE va a evaluar, va a revisar la integridad de las solicitudes. Y antes de continuar con la explicación de los pasos, me gustaría hablar sobre los diferentes tipos de solicitudes que actualmente tenemos. Tenemos la adición, sí, pues sí, la adición de nuevas pruebas de diagnóstico in vitro a la lista. Tenemos, por supuesto, la edición o la modificación de cualquier prueba que ya esté, que ya forme parte de la lista. Una solicitud para eliminar, borrar o excluir de la lista cualquier IVD que ya esté en la lista, así como el sometimiento de evidencia científica complementaria para aquellas pruebas que han sido listadas, pero de manera condicional. Y, por supuesto, solicitudes de pruebas desaconsejadas. ¿Por qué hablo de este tipo de diferentes tipos de solicitudes? Porque en el paso 1 nos vamos a abocar principalmente a las solicitudes que se enfocan a añadir nuevas pruebas, porque este tipo de solicitudes en particular tienen dos pasos, una solicitud preliminar y una solicitud completa. En este primer paso, lo que hacemos nosotros, los miembros del equipo del secretariado, es revisar que esta solicitud preliminar esté bien completada, que no le falte nada y que todas las referencias a la evidencia que la soporta estén bien consignadas, y posteriormente se comparte con el departamento pertinente dentro de la UMS para que ellos también la revisen y a su vez determinen si si esta categoría, si esta prueba de diagnóstico in vitro es de hecho una alta prioridad desde el punto de vista programático. Si ellos confirman esto, entonces esta solicitud es invitada para que pase a la siguiente etapa, que es la solicitud completa, y el aplicante a su vez recibe el segundo formato, que tiene mucha más información que la solicitud preliminar. Después, en el paso 2, también es el principal actor es los miembros del secretariado del LDE. Continuamos evaluando todas las solicitudes o los tipos de solicitudes que ya les mencioné. Cada solicitud tiene, por supuesto, su formato o su eh, template especial. Y bueno, eh, revisamos que todo esté completo, que no falten evidencias. Y en el caso de las solicitudes completas, se revisa que todo esté también bien consignado. Y cuando todo todo cumple los criterios previamente comentados, entonces pasamos al paso 3 y estas solicitudes son compartidas ahora sí con los expertos, con los miembros del SAGE-DIB, que van a formular sus recomendaciones preliminares, que a su vez van a ser usadas para la consideración por todos los miembros del SAGE-DIB en pleno durante la reunión de selección. El paso 4 y el paso 3 y el paso 4, permítanme comentar que ocurren más o menos en paralelo. Todas las solicitudes son a su vez también compartidas con un experto en metodología, quien va a examinar o va a revisar las publicaciones científicas que forman parte de esta solicitud y las va a evaluar en cuanto a su calidad y el poder
estadístico principalmente, y bueno, a su vez va a preparar un resumen que se enfoque en la calidad y la solidez de esta evidencia que acompaña la solicitud. Y bueno, estos resultados del metodólogo son, por supuesto, compartidos con los miembros del SAGE para que también lo tomen en cuenta durante su proceso de revisión. Actualmente, de hecho, estamos trabajando en estos dos pasos. Les comentaba, actualmente estamos trabajando en la convocatoria de la LDE 4 y estamos justamente en estos dos pasos. Después, el paso 5 es todas estas solicitudes, tanto las que recibimos como las evaluaciones realizadas por los expertos, van a ser publicadas en el sitio web de la OMS durante mínimo un mes, a fin de garantizar la transparencia y que se puedan, por supuesto, recibir comentarios de todas las partes interesadas en este proceso. Y bueno, el paso 6, muy importante, es ya la reunión de los miembros del SAGE-IVD, en la cual también participa el secretariado del LDE como coordinador y, por supuesto, el metodólogo o los metodólogos, y todos los miembros del SAGE-IVD como los metodólogos van a presentar sus recomendaciones de cada solicitud y se van a someter a debate en pleno en la reunión. Y bueno, finalmente en esta reunión, el paso 7 consiste en que por consenso el SAGE-DIB va a adoptar una decisión o una resolución con respecto a cada solicitud. Se deben también documentar todos los motivos de la decisión tomada y también se emite la recomendación final, que va a ser compartida con el director general, quien es el último responsable por aprobar la lista. Bueno, como les comentaba, estamos trabajando en la LDE 4, pero bueno, para la LDE 4, de hecho, lanzamos un listado de 22 pruebas que se consideraron como prioritarias o de alta prioridad para que las partes interesadas pues nos enviaran solicitudes. Solamente recibimos solicitudes de estas 22 categorías, recibimos solicitudes solamente para las pruebas que ustedes ven en azul. Por supuesto, se recibieron otro tipo de solicitudes. Por ejemplo, ahorita puedo recordar solicitudes para la prueba de la troponina I de alta sensibilidad, solicitudes para una prueba rápida, un point of care para determinación de grupo sanguíneo, y bueno, otras las cuales no voy a mencionar ahorita, pero lo que sí quisiera compartir con ustedes es esta lista, que es realmente una alta prioridad. Se siguió la metodología que ven aquí, se revisaron publicaciones de la OMS, se revisaron antiguas recomendaciones de los miembros del SAGE y por supuesto unos artículos que relacionan los medicamentos de la lista esencial de medicamentos y las pruebas de diagnóstico in vitro. Y fue como llegamos a esta lista. Y lo que quiero invitarles es que si alguno de ustedes en el futuro, tal vez para la LD5, desea o tiene algún interés de presentar una solicitud que se aboque a una de estas a unas de estas pruebas de diagnóstico in vitro, será muy bienvenida. Y bueno, actualmente nos encontramos aquí. Como ya les comenté, la convocatoria del LDE 4 estuvo abierta de enero a julio. Se cerró el último día de julio y hemos estado trabajando en la revisión de las solicitudes todo agosto. Actualmente las solicitudes ya están en manos del metodólogo y de los miembros del SAGE. Esperamos la consulta pública para octubre. Y para noviembre, finales de noviembre, esperamos poder tener la reunión del SAGE DIB, que el primer día de la reunión, de hecho, es un Open Day, un día abierto para todos los interesados y se comparte un link. En esta ocasión, así como en el año anterior, bueno, debido a las circunstancias que se están viviendo todavía asociadas a la pandemia de COVID, la reunión será nuevamente en formato remoto, virtual,
así que habrá un link para todos aquellos que quieran participar en el Open Day. Y bueno, finalmente para enero a marzo tenemos contemplado que estaremos trabajando en la elaboración del reporte del informe de la reunión del SHID, por supuesto actualizando la LDE 4. Y creo que esta es mi última diapositiva. Ok, bueno, falta una. Antes de pasar a esta diapositiva, imagino que la mayoría de los participantes en este webinar son de hecho colegas de las Américas. No hemos visto en esta edición ni en las pasadas gran participación de colegas de la región de las Américas. Nos encantaría ver más solicitudes de todas las personas que forman parte del continente americano. Así que bueno, les hago la cordial invitación para estar pendientes de la convocatoria para el LDE 5 en el caso de que gusten participar sometiendo una solicitud. Y bueno, esta diapositiva únicamente la incluyo porque también es frecuente que nos pregunten sobre la lista de pruebas precalificadas o la Emergency Use Listing. La LDE y la lista de pruebas precalificadas o la Emergency Use List son diferentes, pero a su vez son complementarias. Nuestro equipo trabaja de forma coordinada con el equipo de PQ, con el equipo de precualificación, para en un momento dado que las categorías de pruebas que aparecen listadas en nuestra LDE puedan ser una referencia para identificar pruebas de diagnóstico in vitro que pudieran ser consideradas como de una alta prioridad para el programa de precalificación, perdón. Sin embargo, este programa tiene muy definido sus criterios de elegibilidad, perdón, y son los que están aquí. Así que no necesariamente las pruebas que aparecen en el LDE van a estar precalificadas. Eso es algo muy importante que quiero aclarar. Sin embargo, sí hay pruebas que aparecen en el LDE que también tienen su contraparte ya en las pruebas precalificadas y son básicamente las que aparecen aquí. Ok, esta sí era mi última diapositiva. Aquí encontrarán links. Yo espero poder compartir esta presentación con mis colegas de PAHO por si alguien está interesado en contactarnos o consultar los diferentes links con información mucho más detallada. Bueno, aquí los podrán encontrar y trataré de parar mi presentación para dar lugar a la siguiente ponencia. Ok, aunque Francisco, creo que la siguiente ponencia también, bueno, creo que son 5 minutos de presentación del Electronic EDL, ¿verdad? Sí, así es, así es. Bueno, muchísimas Sí. gracias, Ana, por tu presentación tan clara, tan importante y también teniendo en cuenta tanto el tiempo, justo 30 minutos. Bueno, entonces, como decías, paso entonces a presentar la siguiente ponencia sobre la presentación de un listado el desarrollo de una lista nacional de diagnóstico in vitro esencial por parte de Ademola Oyekunle, de la División de Servicios de Laboratorios Médicos del Ministerio Federal de Salud de Nigeria. Sí, Francisco, bueno, sí, si me permites rápidamente, estoy tratando de compartir la pantalla donde tengo el Electronic EDL. Sí, 5 minutos. perdón, no, perdón, Ana, pero perdona, es que entiendo que de Nigeria tienen cierta prisa porque tienen un vuelo el presentador. Uy, uy, Quizás uy. podemos Entonces, por hacer al supuesto, claro revés. que sí. Sí, por supuesto, claro que sí. No te había entendido, perdóname. No, no, perdona. Entendí que tu comentario habías dicho al revés, que primero presentaba. Entonces, si podemos hacer la presentación de Adedamola Oyekunle, Por supuesto, sí. y pido disculpas si no estoy pronunciando bien el nombre y apellido, y luego volvemos contigo, Ana.
Gracias, Francisco. Hello, good day. I want to confirm that you can all hear my voice. Yes, we can hear you well. Okay, perfect. So yes, my name is Adita Malao Yokule. I'm the laboratory program manager for the Medical Laboratory Service Division, Federal Ministry of Health, Abuja, Nigeria. And now I bring you greetings from my director, Dr. Kingsley Odiabara, who is unavoidably absent at the moment. So I'll be doing the presentation on our experience with the development of the National Essential Diagnostics List. And so, okay, so this is the cover page of the Nigerian National Essential Diagnostic List. And by way of introduction, about 4 decades after the existence of the essential medicine list, which of course has been in existence for a while, you know, the WHO, there was a need to come up with essential diagnostic list that actually provide the diagnosis for which treatment is provided. And so, you know, countries were charged, you know, to develop their own essential diagnostic list. And of course, the essential diagnostic list is expected to be based on evidence, and of course, not intended to be prescriptive, but to serve as a kind of a guide, you know, for countries to, you know, to create their own list. That was the essential, I mean, WHO essential diagnostic list. And following this direction, the National Laboratory Technical Working Group, you know, saw the need to develop this document, and you know, several processes went into play. But I'll speak to that. But now, by way of introduction, the essential diagnostic recommends diagnostics suitable for different levels of care in national health system, both public and private. And the list, you know, which has been successful in facilitating access to treatment by promoting affordability, especially in low and medium income countries, because it prioritizes the most important diagnostics to the populace. You know, go to the market now, there are a lot of diagnostics are available in the market, and at times confusion comes into play on which to, you know, select, which to prioritize. So this kind of document gives some kind of guide on which diagnostics to prioritize as a country. So it contributes to universal health coverage as well, you know, which demands evidence-based diagnosis to guarantee accurate, efficient, and of course, effective patient care management. So what are the processes that we went through in developing the Nigerian National Essential Diagnostic List? Through a consultative and collaborative process, we were able to develop our first essential diagnostic list, being the first, of course, in West Africa and of course Africa. Then WHO, you know, selected Nigeria as one of the countries to pilot this development. The NITWG met and agree on how to go about it. You know, requested a buy-in of the ministry, and of course the ministry gave a nod. So following these, you know, 3 consultants were engaged, two through support from WHO, and of course one from Global Fund, you know, through the Management Sciences for Health. Several stakeholders engagement, of course, was held to ensure the needs of all relevant stakeholders were addressed. It was not all like a piece in a bucket, but there were challenges. So be able to surmount all these challenges and make sure that all relevant stakeholders are able to agree on which IVD to include on the list. Of course, stakeholders included regulatory bodies, that's the Medical Laboratory Science Council of Nigeria, Medical and Dental Council of Nigeria, NAFDAC, that's the National Agent of Food, Drugs, Administration and Control, ministries,
of Ministry of Health, laboratory professionals, clinicians, representatives of IVD vendors and importers. They are all included in the stakeholders that contributed to the development of this very important document. Just like I said, the National Laboratory Technical Working Group approved the implementation plan before we set out for the exercise. So what did we do? The development and the presentation of the implementation plan and survey was done to the TWG. Of course, at that point in time, the zoonotic and the neglected tropical disease was not included, so this was added, and then there was an exclusion of disease not prevalent in Nigeria, such as Visceral leishmaniasis. And then after that, a survey tool was developed, reviewed, and of course, converted to electronic form for ease of use. The pilot happened in 4 categories of health facilities. By that, I mean the 3-tier, and of course, the private sectors was also included. There's a primary, secondary, and tertiary healthcare, and then, of course, the primary healthcare sector. Then findings from the pilot survey were used to update the survey tool, and the framework for data analysis was developed. This was followed by stakeholders validation meeting, and of course, endorsement by the Honorable Minister of Health. Yeah. So the survey covered test availability at the, just like I said, primary, secondary, tertiary, and this included general test, disease-specific test, disease-specific blood screening for transfusion, and of course, there's another part that speaks to barriers to diagnostic access, and then recommendations for improved diagnostics. So who are those that contributed? Just like I mentioned, representatives of relevant ministry departments and agencies were invited as investigators for the survey. They took part in the survey exercise, which happened in at the peak of COVID-19 pandemic. We wanted to have a little drawback, but because we were determined as a country to have this done, we took unnecessary precaution and went to the field to collect the data that we needed for the development. The training of the investigators was done, and then, of course, the survey included was conducted in 62 facilities across the 6 geopolitical zones in Nigeria, with each state representing each geopolitical zone. So thereafter, analysis was done on data gathered, and the results were used to develop the tool. So what were the criteria we looked at for the inclusion of specific IVDs? Conditions with high burden and high public health importance, that's high burden of disease, and then a test that enables safe and rational use of National Essential Medicine List, then conditions prone to outbreak and epidemics, tests encompassing care pathway of disease and conditions, then tests that are not mainstay of diagnosis, but are critical supporting tests. Example is the full blood count, the C-reactive protein, which are very critical, and then type of test appropriate for each tier of healthcare system. That's the primary, secondary, tertiary, and then, of course, the reference laboratory. And of course, factors such as access to electricity, reagents, grade water, phlebotomy, and specialized human resource were put into consideration in including IVDs on the list. So following the endorsement, these are critical timelines. Validation was done, of course, yes, by Spanish stakeholders. Enactment, that's an endorsement by the Honorable Minister, that happened in July 2021. And the national, I need to mention this also, that there was a emergency National Council on Health meeting that held August 2021, where the list was also approved for use by all states of the Federation. And May 2020, this year, the Honorable Minister of Health officially flagged off the dissemination of the document. And the sub-national dissemination is still being planned, and will be done in a soonest time. Then parts of this, I think I mentioned this, but then let me quickly reiterate that the
the parts of NEDL include community settings and health facilities without laboratories, general IVDs for use in community setting and health facilities without laboratories, disease-specific IVDs, of course, for use in community settings and health facilities without laboratories. And then the second has to do with healthcare facilities with clinical laboratories, general IVDs, and then disease-specific IVDs, and then disease-specific IVD for blood screening. And of course, the WHO EDL was used as a guide, but it was tailored to the country in order to be able to speak to our own situation. And then yes, the result of the IVD survey is also included in the document, and then the National Health Insurance Scheme coverage of IVDs, and then of course barriers to diagnostic access. We felt all these are important to fit into the document, and so they were included. What are the challenges? We had a lot of time, you know, to conclude the survey tool. It took us a lot of time. Well, of course, we were able to summon that, and then device setup by surveyors was a little challenge, but we had improvement with training. Insecurity, of course, on different parts of the country also militated against visiting certain part of the country, you know, especially in security-prone areas. Then reluctance by some health workers to administer the survey tool, and absence of some assay techniques and specimen types in the survey tool, you know, of course, which was included at the point of the survey. Then poor or delayed notification of facilities. These were strictly administrative issues, you know, with some facilities, and we were able to summon it as well. Absence of key participants trained for the survey, you know, due to conflicting priorities. And then due to pandemic, the scope of the survey was limited, and a lot of time was taken, you know, on stakeholders' engagement, management, you know, in the process of bringing all to agree on the list. So yes, the list to us is making a lot of impact. It's able to help us to create awareness and diagnostic for different levels of care. The process provided opportunity to assess laboratory human resource, infrastructure, training needs, regulatory and quality assurance, you know, we're able to also have a kind of spotlight on what is happening in different aspects of the laboratory and diagnostic space. Then the survey provided representative information for most laboratory indicators in the country. And then data on types of IVD in use now available, you know, for various stakeholders within the Nigerian diagnosis space. So for these, we are still yet to do subnational dissemination and sensitization. So we are working to be able to do this through collaboration with you know, development partners, some other relevant government agencies. Then we conducting orientation of health workers on NEDL. This is also what we hope to do, and of course regular on-site supportive supervision to assess the use, you know, of the EDL. Then we look at infrastructural upgrade of some schools of biomedical engineering in Nigeria, and then support for improving the capacity of relevant faculties of School of Biomedical Engineering in Nigeria. So these are all what we have done. You know, you can see the printing of the EDL has been done, presentation of the memo at the special National Council on Health done, official flag of it's also done, training of medical staff. This is a continuous thing that we'll hope that we're able to start and make it a continuum. And then of course, monitoring the use of the NEDL, this we hope to be able to do biannually. I'd like to acknowledge, of course, the Federal Ministry of Health, the National Laboratory Technical Working Group, the Medical Laboratory Service Division, the staffs, you know, that were actually secretariat for the development of this document, WHO, the Global Fund, and of course, Management Sciences for Health. Thank you for having me. I hope I didn't rush too much. Thank you. Hello. Thank you. Thank you so much, Dr. Oyekunle, for your very interesting presentation. Volvemos entonces ahora sí
Ana, volvemos a la doctora Ana Capri va a hacer la presentación de la plataforma interactiva en línea de la lista modelo. Gracias, Francisco. Y, ok, voy a compartir. Y, si me permites tomar un minuto o dos de la presentación del Electronic EDL, no sé qué pasó, creo que la borré, pero al estar escuchando al doctor Oyenkule, me di cuenta que esta diapositiva, que es sumamente importante, no se las presenté y debo de hacerlo. El secretariado del EDL, de hecho, tiene disponible materiales para apoyar a los países que están planeando en desarrollar o elaborar una National EDL o que quieren tal vez actualizar la lista con la que ya cuentan. Y bueno, de lo que posteriormente voy a hablar o voy a presentarles es precisamente el número 2, la LDE electrónica o EDL por sus siglas en inglés, que es esto. Ahora vamos a pasar a ese tema. Y también muy importante y gracias a la participación de los colegas del Ministerio de Salud de Nigeria, quienes han ya pasado por todo este proceso de desarrollar una National EDL. El año pasado se publicó este documento que actualmente está disponible solamente en inglés. Es el Selection of Essential In Vitro Diagnostics at Country Level. Básicamente es una guía de cómo usar la lista modelo para planear o para actualizar una National EDL. Y me atrevo a decir que próximamente tendremos una versión en español, lo cual creo que va a ayudar mucho a todos los países de las Américas. Pero lo más importante que quiero decir es, como dijo el doctor Oyukule, cada país es responsable de adaptar el proceso y afinarlo, el proceso de planeación de un National EDL a sus respectivas necesidades, a su respectivo contexto. Aquí en este documento se presenta solamente un proceso, el cual está basado en el proceso que seguimos a su vez nosotros con el WHO EDL. Sin embargo, aquí nada más se presenta una opción a los países quienes van a decidir si desean seguir este mismo procedimiento o tal vez prefieren sobre este construir otro que se adapte mejor a sus necesidades o a sus recursos disponibles. Y bueno, este documento también aquí, el informe técnico de la OMS sobre la selección y uso de pruebas esenciales. Este libro incluye una descripción de todas las solicitudes que se reciben, un breve resumen de toda la evidencia que se revisó, en este caso por el metodólogo, y también un resumen de todas las deliberaciones que realizaron los miembros del SAGE, así como las recomendaciones finales. Entonces, este libro azul aquí que ven es un gran recurso para las personas que están trabajando en desarrollar o en actualizar una lista nacional en sus respectivos países. Incluye mucha información que les va a permitir no retrabajar y ahorrar tiempo. Entonces, bueno, ya suspendo esto. Por cierto, este libro azul está disponible en español para la LDE 1 y la LDE 2. La LDE 3 no se ha traducido todavía al español. Y ahora sí me voy súper rápido a la web para compartirles el EEDL. Espero que lo estén viendo. Francisco, no sé si me puedas confirmar. Mientras tanto, yo voy a iniciar. Sí, sí lo Ustedes, vemos bien. muchas gracias. Ustedes vieron en mi presentación anterior una tabla, la cual forma parte del, llamémosle el formato impreso o en papel de la lista modelo. Es realmente una tabla que tiene diversas columnas y aquí tenemos esta misma tabla, pero en
la versión electrónica, que nos permite hacer cosas muy interesantes. Por ejemplo, si tú estás usando el PDF, la versión impresa, pues tienes que irte de página en página para buscar la prueba que más te interese, tal vez la sección, tal vez la enfermedad. La ventaja de la aplicación electrónica es que tiene filtros. Por ejemplo, si yo quiero buscar o presentarles a ustedes las pruebas que tenemos para el COVID, simplemente lo tecleo acá, le doy COVID, me sale las dos pruebas de diagnóstico in vitro que tengo disponible, le voy a picar aquí al antígeno, que es el que quiero compartir, y como pueden ver, nos aparece el nombre, nos aparece la enfermedad específica cuando es el caso, y nos aparece también a qué nivel del sistema de salud corresponde. En este caso es no laboratorio, es decir, para entornos comunitarios o para facilities que no tienen un laboratorio disponible. Por ejemplo, la oficina de un doctor. Le picas aquí y nos va a desplegar todavía más información en la cual podemos ver prácticamente la misma información que viene en el PDF. Nos presenta el formato de la prueba. Por ejemplo, aquí estamos hablando de una prueba rápida de diagnóstico. Nos da alguna información importante. Por ejemplo, esta prueba fue añadida por primera vez en el 2020. Nos dice el propósito de la prueba y nos dice qué especímenes son los recomendados para esta prueba, así como los links. Ahorita no les voy a picar para no irme a las demás, pero los links son funcionales y te lleva, cuando es el caso, a los productos precalificados o a los documentos de soporte. Algunas de las pruebas que ya están, en la IEDL, de hecho ya vienen con el código ICD-11, principalmente las que fueron añadidas en el año 2020, y puedes también abajo, en las distintas pestañas, encontrar la información que está también en el libro azul, un resumen de la evaluación de la evidencia, un resumen de la deliberación o las discusiones de los miembros del CHIVD y la recomendación final del CHIVD. Y bueno, un poco de historia. Básicamente esto es el contenido de la solicitud o de la aplicación, perdón, de la solicitud y las referencias que acompañaron a esta solicitud. Y bueno, esa fue una manera de buscar. Por supuesto, puedes exportar los resultados. Aquí hay unos botones para exportar los resultados a un PDF o a un Excel. Y ahorita pues nada más son dos, pero le voy a dar limpiar. Por ejemplo, digamos que yo quiero ver todas las pruebas disponibles porque quiero elaborar mi National EDL, pero solo me voy a enfocar en el nivel de atención primaria, el primer nivel de atención. Entonces, por supuesto, yo quiero solo los no laboratory setting, ¿ok? Entonces le doy aplicar filtro y voilà, tengo todo el listado de todas las pruebas recomendadas para su uso en entornos comunitarios o en instituciones de salud que no tienen laboratorios clínicos, ¿ok? Por ejemplo, ok, un examen general. Ahora vamos a ver un examen general, glucosa. Ok, glucosa me aparece listada, de hecho, en dos secciones de la lista. Me aparece aquí como la sección de bioquímica clínica, porque por supuesto es un estudio general, ¿verdad? Y me aparece aquí para uso para su uso fuera del laboratorio clínico, pero también aparece como un componente de la lista de la enfermedad diabetes mellitus. Y bueno, aquí en este momento la estamos viendo también en entornos de no laboratorio. Y bueno, si le picas aquí, por ejemplo, el glucómetro, y bueno, aquí nos dice que el formato es glucómetro. Primero, la primera vez que se añadió fue en el 2020, se revisaron, se hicieron ediciones, perdón, se añadió en el 2018 y se hicieron ediciones en el 2020, el propósito de la prueba, el espécimen y recomendaciones. Si se dan cuenta, aquí no incluye una gran descripción, ya que este estudio, esta prueba de diagnóstico, de hecho, se incluyó con base en las guías de la WHO
Entonces, se realizó algo que en inglés le dicen el grandfathering, que no sé, perdón, cómo traducirlo, pero vamos, los documentos de la WHO avalaron su inclusión sin la necesidad de pedirle a los stakeholders que hicieran una solicitud para incluir la glucosa. Y bueno, otra cosa que tal vez pudiera yo enseñarles de esto, aunque creo que ya les enseñé el filtro de aquí, los filtros de acá. Si alguien está pensando, tal vez un manager de un programa, tal vez esté buscando información sobre alguna prueba en especial, por ejemplo, el antígeno liparabino mananan, puede entonces entrar aquí y checar las recomendaciones de tal vez productos precalificados, ¿ok? Hay un proyecto importante que estamos todavía en desarrollo, que es la elaboración de especificaciones técnicas genéricas que permitan apoyar a los países o a los responsables de programas, a los responsables de laboratorio en la selección de pruebas de diagnóstico in vitro. Estas technical specifications van a ser posteriormente agregadas al EEDL. Vamos a agregar aquí una línea en la cual ustedes tal vez aquí abajo de codes van a ver que diga technical specification, y así como aquí aparece este code, aquí como aparecen estos links en el futuro, el plan es que va a aparecer un link en el cual vas a darle clic y vas a poder descargar. No sabemos todavía si en formato de Excel o en formato de PDF, pero vas a poder descargar estas especificaciones técnicas. Actualmente solo se han publicado por parte del secretariado del LDE las especificaciones técnicas para las pruebas COVID, que de hecho el documento, la publicación está actualmente en revisión. Si no, con mucho gusto les compartiría el link, pero no tiene caso porque las estamos revisando. Y bueno, básicamente esto es el EEDL. Hay personas que se sienten más a gusto con el libro azul. También, para mí, el EEDL es muy práctico porque te permite hacer una búsqueda rápida, muy, muy rápida, usando todos los diferentes filtros. Y me voy a detener. Creo que el único revés que tiene el EEDL es que lamentablemente solo lo tenemos disponible en inglés. Pero bueno, eh, creo que con todo y eso es realmente una herramienta muy útil. Y Francisco, eso es todo lo que tengo para compartir. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Ana. Sí, súper importante el IDL. Bueno, entonces ahora paso la palabra así a la doctora. Perdón, Abraham ahí está pidiendo a la doctora si le permiten poder compartir pantalla. Que lo puse en el chat. Como decía entonces, ahora va a presentar la doctora Patricia García, de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, que es la coordinadora general, revisora principal y redactora en el informe Acceso a Diagnósticos Esenciales en Perú. Doctora, ahí la vemos. Bueno, cuando quiera, tiene el uso de la palabra. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Francisco, y muchas gracias a la OPS y a Ana por la invitación. Lo que yo voy a tratar de compartirles es un reporte de una investigación que se hizo aquí en el Perú acerca del ecosistema y el acceso a las pruebas diagnósticas in vitro esenciales en el Perú. Y esto se constituye parte de un reporte que se hizo para FIND en el 2021. Entonces, para comenzar, espero que estén viendo mi pantalla. Voy a hablar un poquito acerca de los objetivos y la metodología de este estudio, los aspectos regulatorios que se relacionan a los productos médicos y las pruebas diagnósticos in vitro, cuál es la cadena de suministro en el sector público, la historia del el IDL peruano y algunas conclusiones y recomendaciones. Primero, el objetivo de esta investigación era tratar de entender, caracterizar el ecosistema para la introducción de pruebas diagnósticas o pruebas in vitro en el Perú.
Lo trabajamos en 3 fases, buscando revisar toda la data que estaba disponible. Luego una segunda fase en la que se hicieron entrevistas a profundidad con actores clave del sector público y privado para poder entender todas las diferentes fases, desde el control, vigilancia, selección, programación, adquisición, almacenaje, distribución, los usuarios, el financiamiento y los sistemas de información, todos relacionados a las pruebas diagnósticas, y finalmente una fase 3 de análisis. Entre los objetivos específicos era tratar de describir cuál era este marco regulatorio y analizar cuál es el mercado de las pruebas diagnósticas y poder tener la información para entender qué es lo que pasa en un país como el Perú, como un ejemplo de un país de recursos medianos en el mundo. Con respecto a los aspectos regulatorios en estas pruebas diagnósticas in vitro, para ponerlos un poquito en contexto, en el sistema de salud del Perú es un sistema que, entre comillas, descentralizado, porque hoy en día el Perú está dividido en 24 regiones. Sin embargo, una cosa que sí es bien importante es que está fragmentado. Este es un país de 33 millones de habitantes con 3 distintas zonas geográficas, la costa, los Andes y la selva, pero la capital de Lima tiene 1/3 de la población y la gran mayoría de los servicios están centralizados en Lima. A pesar de que, en parte, tratando de luchar contra esta centralización, se ha dividido el país en 24 regiones en las que el sistema de salud está manejado, entre comillas, localmente, con limitaciones. El sector público representa el 92% o sirve a 92% de la población y está formado por el Ministerio de Salud o MINSA, la Seguridad Social, que es salud, y también tenemos un porcentaje muy pequeño, que no llega ni siquiera al 5%, que son servicios de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, etc. MINSA representa casi un 70% y en salud representa alrededor de un 20%. Entonces las Fuerzas Armadas son casi de 2 a 4% solamente. Y el sector privado, que es fundamentalmente para fines de lucro, representa alrededor del 8%. Ahora, ¿qué es lo que pasa con las regulaciones para las pruebas diagnósticas in vitro? Realmente existe una cantidad muy importante de regulaciones que van desde leyes, decretos supremos, pero sin embargo hay gran confusión con respecto a esa regulación. Uno de los primeros, una ley que se dio en el año 97, establece la necesidad de un registro sanitario, pero no habla acerca de pruebas in vitro. Tampoco en el decreto supremo, que es el que da el presidente después de la ley, tampoco se habla acerca de pruebas in vitro o de diagnóstico. Y la verdad es que a pesar de que se ha tratado de hacer regulaciones, las regulaciones son incompletas, regulan los dispositivos médicos, pero no contiene gran información o prácticamente nada específico acerca de las pruebas de diagnóstico in vitro. En el último que se dio en el año 2020, el decreto supremo, se clasifican mejor los dispositivos médicos, pero no incluyen nuevamente a los dispositivos in vitro diagnóstico. Y realmente todavía estamos esperando el poder tener regulaciones que sean más claras y específicas. No tenemos definiciones claras y la DIGEMIT, que es la Autoridad Nacional para los Productos Farmacéuticos, para los insumos médicos y los productos sanitarios, solamente la DIGEMIT en su página web habla de dispositivos médicos y entre los dispositivos médicos tiene instrumentos médicos, insumos y materiales médicos, equipo biomédico, y tiene un cuadradito en el que coloca que parte de los dispositivos médicos son las pruebas diagnósticos in vitro. Pero en general, es claro que existen brechas importantes en la regulación para este tipo de dispositivos. Entonces, no nos debería sorprender que también tenemos problemas con respecto al control de calidad de los dispositivos in vitro, de modo que
las evaluaciones de control no son claras. Básicamente están basadas en pruebas, en las famosas buenas prácticas de manufactura, buenas prácticas de almacenamiento y buenas prácticas de distribución y transporte. Específicamente para los dispositivos in vitro, el control de calidad se haría después de que ya se han comprado y no está bien estandarizado y supuestamente estaría a cargo del Instituto Nacional de Salud. Ahora, ¿qué hay con respecto a la cadena de suministro de las pruebas diagnósticas en el sector público? Las pruebas diagnósticas en el sector público se dividen en dos grandes grupos, lo que se llaman las pruebas estratégicas y las pruebas no estratégicas. Las pruebas estratégicas se compran de manera centralizada y las no estratégicas, cada uno de los establecimientos de salud las compra por su cuenta. El sector público es el comprador más importante de pruebas diagnósticas en el país y representa más del 92% del mercado. Y los compradores, en el caso de las pruebas estratégicas, son una oficina del ministerio, que se llama el CENARES, y una oficina de e-salud, o sea, 70%, 20% más o menos, es la oficina del ministerio y la oficina de salud, respectivamente. Mientras que las no estratégicas, como ya lo dije, las compran diversas instituciones. Con lo cual se pierde aspectos como de economía de mercado, ¿no? Ahora, no se asusten con esto, pero realmente esta es la confusión y lo complicado que es la cadena de suministro para comprar estas pruebas que son estratégicas. Son muy centralizadas porque se compran a través de una o dos instituciones, CENARES y CEABE, y es ineficiente. El proceso de selección es ineficiente, hay una programación que es lenta y histórica, las compras toman mucho tiempo, no hay suficiente espacio para almacenamiento y los procesos de distribución son inadecuados. Entonces, la compra para un año puede demorar un año o más, por lo cual siempre existen problemas de desabastecimiento. Y se ve exactamente lo mismo en el caso de las compras de pruebas diagnósticas no estratégicas. Pero a eso, además de la ineficiencia y los tiempos, a esto se agrega la fragmentación. Cada una de las instituciones, es decir, los mismos hospitales, hasta los centros de salud, usualmente los centros de salud a través de su unidad administrativa, cada uno tiene que comprar sus pruebas. Y es difícil poder hacer seguimiento de la calidad o la accountability, o sea, las cuentas claras. Y los procesos supuestamente son más rápidos, pero sin embargo no hay ningún tipo de economía de escala. Además, los sistemas de información no están coordinados, están tan fragmentados como el sistema de salud. Cada actor en su cadena de suministro utiliza un sistema de información diferente, de tal manera que están desconectados, no están articulados, no hay interoperabilidad y eso limita la capacidad de poder tomar decisiones de los actores con respecto a los diferentes procesos en la cadena de suministro y eso trae como consecuencia que las compras sean ineficientes, que haya falta de insumos, que los insumos lleguen tarde, que hayan duplicaciones, etc. ¿Qué hay con respecto a esta lista de diagnósticos esenciales en el Perú? Que se llamó o que se llama el PNUDME. Por primera vez, el país en el año 2019 decidió lanzar una lista a la cual llamó el PNUDME, la lista que no es solamente pruebas diagnósticas, era medical devices, o sea, insumos médicos, la lista de insumos médicos esenciales, incluyendo pruebas diagnósticas. Esta fue lanzada en el año 2019, pero es incompleta porque no incluye todos los productos que realmente se necesitan. Y una cosa que sucedió fue que justamente por ser incompleta y por no haber tomado en cuenta un análisis que era requerido, ahora existen varias listas que se duplican.
Senares, que es la oficina del ministerio o el área del ministerio que está encargada de la compra de los insumos estratégicos, ha estado teniendo por años una lista que le llaman el RES, o la lista de insumos estratégicos. De modo que ahora tenemos una duplicación de listas. Y en la siguiente gráfica, y no se asusten porque no pretendo que lean, solamente miren en rojo. Lo que tenemos aquí son algunas de las pruebas que, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud recomienda en su lista esencial de diagnósticos en la versión 3, ¿ok? Para community settings, o sea, en la comunidad y para aquellos establecimientos de salud sin laboratorio. En la primera columna tenemos el PNUDME, o sea, la lista esencial peruana, y en la segunda y en la tercera tenemos las listas que ha usado Senares para comprar las pruebas estratégicas. Y claramente lo que estamos viendo en rojo son que las pruebas que no se han incluido, que están en la Organización Mundial de la Salud, pero que no las hemos incluido en ninguna de estas tres listas. Tenemos en amarillo aquellas que cambian las especificaciones y solamente están en ese color medio azulito, verdoso, aquellas que coinciden. Entonces, realmente, a pesar de que hubo el esfuerzo, y la verdad es que es probable que esto se pudiese haber mejorado y discutido si no hubiéramos tenido este corte de la pandemia, porque esto se hizo en el año 2019, en este momento todavía hay confusión con respecto a cómo trabajar y cómo poder tener una lista que nos permita, una lista de pruebas diagnósticas exclusivamente esenciales, que nos permita tener mejores compras y ser más estratégicos. ¿Cuáles son finalmente las conclusiones y recomendaciones? Quiero decirles que aquí he resumido, en los pocos minutos que me han dado, un trabajo de varios, casi 6 meses, pero además con un informe que es muy detallado acerca de mucha información. Pero en general, para hacer las cosas cortas, lo que está pasando en muchos países, y eso está pasando aquí en el Perú también, es que tenemos procesos regulatorios que son pobres para las pruebas y no bien definidos para estas pruebas diagnósticas in vitro, y eso significa que se nos cierran puertas para poder tener aquellas pruebas que necesitamos para la salud pública, y a veces se abren puertas gigantescas para que ingresen en el país pruebas que no necesitamos. Existe un limitado control de calidad. La cadena de suministro tiene muchísimos cuellos de botellas, está fragmentada y es ineficiente, no tenemos buenos sistemas de información y la verdad es que no tenemos en este momento realmente una lista de pruebas diagnósticas esenciales. Una de las limitaciones más importantes para poder hacer las compras y esta lista es el hecho de poder ponernos de acuerdo en tener estas especificaciones técnicas estandarizadas, que usualmente toman mucho tiempo y además se prestan a movimientos y a discusiones e incluso a actos de corrupción. Así que creo que lo que comentó Ana, de que el EDL desde la OMS podría tener ya pronto estas especificaciones técnicas, sería una gran ayuda. Y con respecto a las recomendaciones, en el caso del Perú, el ecosistema de las pruebas diagnósticas necesita un sistema regulatorio más robusto. No significa más complejo, significa más robusto, que pueda hacer abogacía por las pruebas de diagnóstico in vitro que necesitamos, porque necesitamos estas pruebas para poder tener mejor cobertura universal. Se necesita optimizar la cadena de suministro y compras, y además necesita ser más diversa. Y en cada uno de estos diferentes bloques que ven ahí, para poder tener un mejor sistema regulatorio, políticas mejor y abogar por las pruebas diagnósticas, necesitamos tener una lista de pruebas diagnósticas esenciales. Entonces, una de las cosas que sería sumamente importante es tratar de ajustar y proponer una nueva regulación, mejorar las capacidades técnicas, mejorar el PNUDME que ya tenemos, unificando probablemente el RES y con la lista de la Organización Mundial de la Salud,
y trabajar coordinadamente con el Ministerio de Salud. Y esto va a permitir también ayudarnos a optimizar finalmente la cadena de suministro. Uno de los puntos más importantes es poder crear estas especificaciones técnicas homologadas para las pruebas diagnósticas in vitro. Y finalmente, también es importante conectar al sector público con, de alguna forma, con las diferentes posibilidades que existen a nivel global para la compra de pruebas y poder tener una mayor posibilidad de tener, digamos, fuentes para poder adquirir las pruebas de diagnóstico y tener mejores caminos para asegurarnos de su calidad. Y eso es todo. Eso es lo que quería traerles y muchísimas gracias por la oportunidad de compartir este reporte y compartir algunos de los hallazgos y la necesidad de trabajar en esta lista de pruebas diagnósticas in vitro esenciales para los países. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, doctora, por la presentación. Bueno, estamos un poquito ya con el límite de tiempo y no nos va a quedar mucho tiempo para el Q&A. Y bueno, les pido a todos si podremos extendernos solo unos 5 minutitos más. Tenemos muchos comentarios, muchos de agradecimiento y felicitación por las presentaciones. Doctora, algunos nos piden si el informe está disponible, si es que se puede poner el enlace aquí en el chat para que puedan acceder. No sé si existe esa posibilidad. No sé si FIND ya liberó el informe, pero en todo caso lo que voy a hacer es voy a tratar de conseguirlo y tendríamos que ver cómo podemos hacerlo accesible a las personas que han participado. Yo me comprometo, Francisco, en podértelo hacer llegar. Bien, buenísimo, muchas gracias. Y tenemos una pregunta para la doctora Ana Cebes Capri, que dice así, cuando un país tiene intención de hacer una lista nacional de diagnósticos in vitro esenciales, ¿cuáles son los primeros pasos para empezar a desarrollarla? Gracias, Mauricio, y me acabo de dar cuenta que nunca abrí la cámara. Perdón. Perdón, Francisco. Sí, hola, Patti. Pero tratando de contestar de forma muy breve la pregunta, el primer paso que recomendaríamos es que exista, de hecho, el compromiso por parte del gobierno. No puedes pensar siquiera en iniciar el desarrollo o en la elaboración de una lista nacional si no tienes el buy-in, el apoyo desde el inicio de este proyecto y el compromiso de las autoridades del Ministerio de Salud. Una vez teniendo eso, entonces el siguiente paso consiste en formar un comité, 2 comités. El comité ejecutivo y el comité técnico, que de hecho es el que lleva la mayoría del trabajo técnico, que es quien se encarga de coordinar y supervisar todos los diferentes pasos del proceso. Y de hecho en el documento verde que les presenté en la diapositiva, vienen todos los pasos descritos, pero para dar una respuesta breve, creo que estos son las principales cosas en las que hay que pensar primero. Y bueno, ya que tienes tu comité técnico, déjame pasar a la siguiente etapa. Patti lo ha descrito perfectamente. Tienes que recabar y revisar todas las listas que ya pudieran existir en el país. Si son listas para comprar, para procurar, si todas las listas que hablen de la selección de pruebas de diagnóstico in vitro y también documentos, por ejemplo, que tengan que ver con la cobertura universal de salud, porque ahí también se tienen diferentes, tal vez, IVDs descritos, guías de práctica clínica, porque ahí también se tienen IVDs descritos, directrices para los programas verticales, porque ahí también vienen los IVDs. Entonces, todo documento oficial a nivel nacional en el cual se describan
o incluyan IBDs tiene que ser recopilado y revisado y posteriormente inicia un ejercicio de comparación o cotejo contra la IDL. Ese es el approach, el modelo que nosotros estamos recomendando en el libro verde. Por supuesto, los países son libres de seguir otro proceso. Gracias, Francisco. Bien, muchísimas gracias, Ana, por tu respuesta. Bueno, tenemos muchos comentarios más de felicitaciones desde el ISP Andy de Chile. Muchas gracias por la reunión, excelentes presentaciones. Pero bueno, en realidad ya estamos llegando al final de este encuentro, entonces no creo que tengamos más espacio para preguntas, así que quisiera darles la palabra nuevamente a los presentadores, si quieren hacer un comentario y un saludo final, antes de que vayamos al cierre. Si les parece, hacemos al revés del orden de presentación. Doctora Patricia García, si quiere unas palabras finales. Sí, yo quiero felicitar este espacio en el cual en nuestra región latinoamericana y en nuestro lenguaje estamos hablando justamente de cosas que son ya prácticas, de cómo poder introducir dentro de nuestros gobiernos las pruebas diagnósticas in vitro, que son tan necesarias como lo son los medicamentos para poder tener cobertura universal. Entonces, creo que el compartir algunas experiencias y cosas que se han hecho en otros lugares, como lo que se ha hecho en Nigeria o lo que estamos tratando de entender qué sucede con las pruebas diagnósticas en nuestro país, puede ayudar a otros países. Ya no estamos en la situación, creo que esto es clarísimo, en que deberíamos seguir haciendo, como antes se decía, manejo sindrómico, ¿no? Que era prácticamente sin ninguna prueba diagnóstica. Las pruebas diagnósticas, los precios están bajando, las tecnologías están al alcance de las manos y eso nos va a permitir manejar de manera más adecuada a básicamente casi todos los tipos de enfermedades. Y también nos va a permitir luchar contra uno de los enemigos que tenemos muy cerca, que tiene que ver con la resistencia antimicrobiana. Entonces, creo que si comenzamos a usar más pruebas diagnósticas y abrimos nuestros sistemas regulatorios para que sean eficientes, compramos mejor y tenemos mejores listas como las que se está trabajando, porque hay un trabajo muy intenso con la Organización Mundial de la Salud, creo que podemos hacerlo mejor. Así que países de Latinoamérica tenemos que comenzar a mirar estos temas también. Muchas gracias, doctora, totalmente de acuerdo. Ademola, if you can please some final remarks. I have to type my final remark because I'm about to just catch a flight now. So bear with me. Thanks for having me. Francisco ha escrito lo que quiere decir. Sí, sí, tenemos un poquito problemas de audio, pero aquí lo veo en el chat, que tienen que salir ahora. But thank you, dear hosts and panelists. I will have to go now. Thanks for having me on this webinar. I look forward to sharing Nigerian experience again in the future and support other countries to develop theirs too. Muchísimas gracias, Ademola, por la participación y por estas palabras finales. Y Ana, si quieres hacer unos últimos comentarios antes de que vayamos al cierre. Gracias, Francisco. Únicamente dar las gracias a ustedes, los organizadores de este webinar. Ha sido un placer poder presentar sobre la lista modelo en español. Era muy importante para mí compartir esto en nuestra lengua a todos los países del continente americano. Gracias a mis colegas presentadores, en especial a la doctora Patti, con quien trabajamos en el SAGE. Y bueno, únicamente recordar que la lista modelo es un documento viviente, se está revisando constantemente y va a crecer va a crecer y se va a afinar, porque no es nada más de crecer a lo loco, es también afinar y mejorar incluso, si es posible, su calidad.
en cuanto a la estructura y a la presentación, con los aportes de todos los actores, de todos los stakeholders, y por favor, nos encantaría de que entre estos participantes empezaran a llegarnos desde preguntas hasta solicitudes o aplicaciones, solicitudes para ser miembros de SHIVD, solicitudes para la lista, la próxima edición, la LD5. Y Francisco, si me permites, nada más lanzar esta invitación. Si hay preguntas que quedaron sin ser contestadas, así lo hemos hecho en otro webinar, las hacen llegar a los organizadores y luego nos las mandan a nosotros, las contestamos por escrito y luego se comparten con todos los materiales o lo que ustedes dispongan. Lo que trato de decir es que estamos abiertos a recibir cualquier pregunta, comentario, crítica, sugerencias para poder continuar con este trabajo y hacerlo mejor y que llegue todavía más personas, en especial en el lenguaje español. Y ya, muchas gracias por invitarme. Muchísimas gracias, Ana, también. Bueno, muchas gracias a todos. Quiero destacar que tuvimos, ahora ha bajado un poquito porque nos hemos pasado del tiempo, pero más de 100 participantes simultáneos en este webinar, que es una enorme participación y da cuenta del interés que hay por este tan importante tema. El webinar fue grabado, así que pueden verlo nuevamente y compartirlo con quien sea de interés. Va a estar en el canal YouTube de Pajo. Y bueno, agradecer nuevamente a Ana, Patricia, también a Demoula, que no está, también a Stephanie Wimerraté, que por la organización de este webinar. Y bueno, nuevamente gracias a todos los participantes y damos cierre formal entonces a esta actividad. Muchas gracias, hasta luego. Adiós.